El código de error PC10 en sistemas de aire acondicionado, para la mayoría de las marcas, indica una anomalía en el voltaje que alimenta la unidad exterior, conocida en modo frío como condensadora. El código de error PC10 generalmente se muestra debido a una protección contra bajas tensiones. Esto significa que el aire acondicionado está recibiendo un voltaje menor al normal, lo que puede poner en riesgo sus componentes internos. Por ejemplo, la mayoría de equipos alimentados a 220 voltios están diseñados para funcionar con un rango de voltaje entre 170 y 260 voltios. Si el voltaje sale de estos límites, en este caso por debajo, el sistema activa el error PC10 como una medida de seguridad. 7. Veamos los pasos para solucionar el error PC10. A. Apaga el equipo y desconéctelo de la red eléctrica. B. El primer paso es comprobar el voltaje. Para ello, use un multímetro en la escala de voltaje de corriente alterna. Verifique el valor de voltaje que llega de la red eléctrica exterior. Si el voltaje es demasiado bajo, esto es probablemente la causa del error. Si el equipo está instalado en una zona donde los problemas de voltaje son recurrentes, considera instalar un estabilizador para proteger tu aire acondicionado. Un estabilizador regula el voltaje que llega al aparato, asegurando un suministro constante y adecuado, lo que evitará que se repita el error PC10. C. El segundo paso es verificar la firmeza de conexiones y el estado de los cables de alimentación. Conexiones sueltas o cables en mal estado pueden generar resistencias eléctricas que pueden afectar el valor del suministro de voltaje. D. El tercer paso se enfoca en el circuito PFC y módulo electrónico IPM, los cuales son cruciales para convertir el suministro de corriente alterna, AC, en corriente continua, DC, de manera eficiente, y cualquier desviación significativa en el voltaje puede causar problemas operativos. Por ello vamos a conectar la placa electrónica y vamos a medir la alimentación del módulo electrónico IPM. En condiciones normales, el voltaje DC entre los terminales P y N del módulo electrónico IPM debe ser de aproximadamente 310 voltios en modo de espera y 380 voltios, cuando el equipo está en funcionamiento. Si el voltaje medido es menor a estos valores, se desencadenará un error PC10. Si el voltaje de alimentación al circuito electrónico IPM no es correcto, se debe enfocar la falla en el módulo PFC y puente rectificador. E. Para encontrar fallos en el puente rectificador, desconecte de la electricidad la placa electrónica. Se puede medir la resistencia entre cualquier par de los 5 terminales del puente rectificador. Si alguna de las resistencias es cercana a cero, el puente rectificador está defectuoso y necesita ser reemplazado. También se puede usar un multímetro en la configuración de diodo. Coloque la sonda roja en el terminal negativo de salida de DC, terminal 5, y la sonda negra en los terminales de entrada de alimentación de AC, terminales 1, 2 y 3, 1 por 1. El voltaje entre el terminal 5 y los terminales 1, 2 y 3 debe ser el mismo, y en este caso, estar cerca de 0,378 voltios. Si se mide 0, el puente rectificador ha fallado. Invierta las ondas y repita el proceso. El voltaje entre el terminal 4, positivo de salida de CC, y los terminales 1, 2 y 3 debe ser infinito. Un valor de 0 indica un fallo en el puente rectificador. F. Si el puente de diodos de la placa electrónica no es un circuito integrado, sino que se presenta como un conjunto de 4 diodos independientes, puedes probar diodo por diodo. Para ello, use un multímetro en la escala de diodos. Puedes verificar que el multímetro
indicará conducción en un sentido, que se manifiesta con un valor de voltaje, mientras que intercambiando las puntas del multímetro, no marcará conducción. G. Si el voltaje entregado por el puente rectificador es correcto, se debe enfocar la falla en el módulo PFC. Para verificar fallas en el módulo PFC, es recomendable enfocarse en el estado del transistor IGBT, el diodo de recuperación, capacitores electrolíticos y pistas. H. Si el módulo IPM tiene una correcta alimentación de voltaje, entonces el problema puede ser el propio módulo electrónico IPM. Ahora veamos algunos pasos para diagnosticarlo. 1. Desconecte el equipo de la electricidad. Recuerde que los capacitores pueden almacenar corriente. Y use un multímetro en la escala de voltaje continuo para medir los extremos de los capacitores y asegurar que se han descargado. 2. Localización del circuito electrónico IPM. El circuito electrónico IPM está cubierto por aletas disipadoras de calor. Sus pines están conectados mediante 3 pistas independientes y un conector eléctrico a los 3 pines del compresor. 3. Alimentación positiva. Identifique la alimentación positiva de alto voltaje del circuito electrónico IPM, para ello ubique la pista positiva desde los capacitores de alto voltaje de mayor tamaño hasta el circuito electrónico IPM. 4. Alimentación negativa. Identifique la pista negativa desde los capacitores hasta el circuito electrónico IPM, para ello ubique la pista negativa desde los capacitores de alto voltaje de mayor tamaño hasta el circuito electrónico IPM. 5. Identificación de los puntos de salida, U, V, W. Estas pueden identificarse siguiendo las pistas desde los conectores del compresor hasta el circuito electrónico IPM. 6. Configure el multímetro en la escala de diodo. 7. El circuito electrónico IPM está compuesto internamente por 6 transistores IGBT, los cuales internamente contienen un diodo, que vamos a probar. Empecemos con la prueba de integridad de los 3 primeros diodos. A. Coloque la punta negra del multímetro en la entrada positiva del circuito electrónico IPM. B. Con la punta roja, mida los puntos U, V, W. C. Los valores de activación mínima de voltaje deben ser alrededor de cerca de 0.45 voltios para cada medición. D. La medida obtenida entre la alimentación negativa y cada pin U, V, W debe arrojar prácticamente la misma medida. Empecemos con la prueba de integridad de los últimos 3 diodos. A. Coloque la punta roja del multímetro en la entrada negativa del circuito electrónico IPM. B. Con la punta negra, mida los puntos U, V, W. C. Los valores de voltaje mínimo de activación deben ser similares a los obtenidos anteriormente. D. La medida obtenida entre la alimentación negativa y cada pin U, V, W debe arrojar prácticamente la misma medida.